Buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a empezar ya. Bueno, aunque todavía falta gente por conectarse, pero mientras hago las presentaciones, pues hacemos un poquito de tiempo para que os vayáis incorporando. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta masterclass francamente interesante que a buen seguro os va a ser muy útil. Es un tema de muchísima actualidad y yo creo que lo vais a aprovechar todos francamente bien. Me presento, yo soy Ignacio Moreno, soy el gerente de la Fundación Escuela de Edificación y esta masterclass se hace al calor del máster de gestión de proyectos de construcción, Project Management, que impartimos en su 25 edición desde, bueno, pues 25 años, hace ya mucho tiempo, ¿vale? Entonces, forma parte del programa calendario del máster dentro de la docencia, pero organizamos estas masterclass de gran interés, que las abrimos a todos para que, bueno, pues el colectivo pues se pueda beneficiar también, ¿vale? Bueno, hay un par de temas de intendencia. Os rogaría que durante la sesión tengáis los micrófonos desconectados, pues para evitar que entren en ruido ambiente, ¿vale? Y de esta manera, pues no interrumpir a los ponentes con estos ruidos, ¿vale? Durará aproximadamente hora y media, o sea, hasta las 6, que luego tanto Ignacio como Pedro, que os los presento, pues cederán como media hora hasta las 6:30 de tiempo para que podáis hacer preguntas, los ruegos, dudas que os hayan surgido durante la ponencia suya, ¿vale? Todas las cuestiones que tengáis. Como entiendo que no seremos más de 40, lo más práctico es que en vez de estar escribiendo en el chat, pues que tranquilamente abráis el micrófono y formuléis la pregunta o la duda que tengáis, la inquietud que tengáis, la preguntáis y pues tanto Pedro como Ignacio pues os contestarán, ¿vale? Yo creo que va a ser lo más dinámico y así generamos un poquito de debate, que siempre es interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, el tema que se va a tratar esta tarde, como veis ahí en pantalla, bueno, pues es el Project Management en proyectos de gran dificultad técnica, ¿vale? ¿Por qué este tema? Pues porque probablemente estemos un poco acostumbrados a que la figura del project y el equipo de project de empresas como la de Bobis, pues gestionemos proyectos en fase de proyecto, evidentemente de construcción, que a lo mejor tengan un dinamismo un poco de lo cotidiano, un residencial grande, un terciario, un centro comercial, o sea, hotelero, etcétera, ¿no? Pero en este caso van a hablar de un proyecto francamente singular, complejo, ¿vale? Que es un edificio nuevo de los laboratorios Pfizer, en concreto el edificio A3, con un cliente francamente exigente y además en un momento de la fase de construcción complicada, que era en la fase de salida de la pandemia, con todo lo que esto ha significado, especialmente también pues, la falta de personal especializado, la subida de los precios de los materiales, tantas cosas, ¿no? Bueno, pues ellos van a entrar en el detalle de cómo gestionar todos estos equipos, gestionar y planificar los tiempos, gestionar y analizar los costes para poder llegar a buen puerto, que como siempre son estas magníficas tres patas, ¿no? De coste, plazo y evidentemente pues también la calidad, sin perder la calidad. Y más aún en este caso, en este tipo de cliente, no son los laboratorios. Bueno, pues para ello están dos primeras espadas de Bobis, que ahora sabéis que Bobis pertenece a CBRE, ha entrado a formar parte de departamento, si queréis, de Project Management. Ahora ellos nos lo aclararán de una manera más sucinta. Tanto Ignacio Cobos, que es arquitecto y es director de Project Management en Iberia, CBRE Project Management. Y Pedro Yunta Hernando, que ha estado más de la mano de esta obra, dirigiéndola, que es ingeniero industrial, y es el Senior Project Management del proyecto de Pfizer, de esta obra en concreto. Así es que nada más agradeceros a todos vuestra presencia y, por supuesto, a Ignacio y a Pedro por querer participar activamente y, bueno, pues estar con nosotros esta tarde amenizándonos con este magnífico proyecto y con esta sesión que nos va a ser francamente útil. Pues nada más, muchísimas gracias. Gracias a Ignacio y a Pedro y tenéis la palabra cuando queráis. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a la dirección del máster por
invitarnos a Pedro y a mí a dar esta charla. Lo llamáis masterclass y eso mete un poco de presión. Vamos a llamarlo charla y vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y que podamos contaros algo que os resulte interesante, ¿no? Has explicado muy bien lo de Bovis. CBRE ha adquirido Bovis en el 1 de febrero concretamente y desde entonces pues formamos parte todo el equipo de Bovis del departamento, la línea de Project Management dentro de Building Consultancy y Project Management, ¿no? Yo era el antiguo director de operaciones de Bovis, ahora soy el director de Project Management de Iberia y Pedro Yunta pues es uno de los senior project managers de la compañía que ha ejercido pues con mucho éxito y aprovecho también para darle enhorabuena de director de proyecto en este proyecto que os vamos a contar. Yo empecé diciendo, al hilo también de lo que decías Ignacio, de que todos los proyectos son especiales, todos los clientes son especiales. Es difícil decirle a un cliente que su proyecto es normal o es más fácil, ¿no? Todos tienen sus particularidades. Y en definitiva, los servicios de Project Management se trata de hacer un traje a medida, partiendo de un know-how y de unos procedimientos, pero en definitiva es hacer un traje a medida a cada proyecto con las particularidades que tiene ese proyecto y que tiene ese cliente y que tiene las circunstancias, etcétera, ¿no? Sí es cierto que hay algunos que tienen algunas complejidades o algunas particularidades que los hacen un poquito diferentes, un poquito, si queréis, más difíciles, ¿no? Y de esto va este proyecto. Este proyecto tiene algunas cosas especiales y lo que os queremos contar, más allá de daros una charla sobre el Project Management en general, pues contaros aquellas circunstancias que han sido algo diferentes y, sobre todo, que yo creo que es lo más interesante, la respuesta, cómo nos hemos organizado, cómo hemos controlado, cómo hemos gestionado este proyecto, qué cosas hay diferentes en este proyecto, ¿no? El índice de la presentación, veis que tiene esos 5 puntos, unos antecedentes simplemente para que sepáis de qué proyecto se trata, dónde estamos, cuáles son las características o el punto de partida del proyecto. Un segundo de peculiaridades del sector, os contaremos cosas generales del proyecto y las compararemos con los demás proyectos en los que hemos participado para señalaros, para recalcaros o darle importancia a las diferencias. Luego os enseñaremos algunos planos y algunos 3D del edificio para que en las explicaciones posteriores pues tengáis más idea de cómo es el proyecto, de qué partes tiene, de cómo es el edificio, etcétera. Entraremos en cómo nos hemos organizado internamente y con el cliente para formar el equipo de gerencia de proyecto durante todo el proceso y os enseñaremos un organigrama del equipo de Bovis y os enseñaremos un cronograma de las distintas etapas del proyecto para que veáis cómo nos hemos adaptado. Y por último, y yo creo que es el punto más importante porque es lo realmente diferente, es cómo hemos desarrollado esa metodología de control para este proyecto concreto, este traje a medida, para este proyecto concreto en estas circunstancias concretas, ¿no? Entonces, pues si queréis empezamos con los antecedentes. Bueno, ahí veis una foto aérea de la instalación. Es una planta biotecnológica que tiene Pfizer en San Sebastián de los Reyes, dedicado a terapias génicas. Desde este centro se suministra medicamentos a 15.000 pacientes con hemofilia A y B. Hay unas 300 personas de Pfizer trabajando actualmente en esta planta. Y el objetivo del proyecto, que es para los edificios que gestionamos para lo que nos contrataron, pues es el incremento de la producción, disposición a nuevos medicamentos y cumplimiento de nuevas regulaciones del sector. En definitiva, se puede resumir en que todo esto va de poder hacer unos viales, no sé si se llaman viales exactamente, unos botecitos donde estamos acostumbrados a clavar la aguja de la inyección para inyectarlo en alguna persona, ¿no? Hay una inversión total, y ahí veis, de 70 millones de euros. Eso incluye no solo construcción, sino equipamiento, honorarios, etcétera. Es el presupuesto de inversión total, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, Pedro. A ver si consigo pasar, ahora. Vale, ahí veis señalados en la foto los 2 edificios donde hemos participado. El edificio A3
¿vale? Ahí se ha demolido parte y se ha incrementado parte de la huella, hay 3.000 metros cuadrados, y hemos hecho un almacén en donde aparece ahí almacén L1, un almacén de 1.600 metros cuadrados, un almacén refrigerado, el L1 que llamamos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Los servicios de Bovis. Pues hemos hecho gerencia de construcción. Aquí siempre conviene aclarar que dentro del paraguas de Project Management, de gestión de proyectos, pues la terminología muchas veces encuentras pequeños matices o pequeñas diferencias, ¿no? Nosotros en Bovis, dentro, insisto, del paraguas del Project Management, denominamos Project Management o servicios de Project Management cuando hay un único contratista y denominamos Construction Management o gerencia de construcción cuando la construcción se realiza con la contratación de distintos paquetes, ¿vale? Luego hablaremos un poco de la diferencia o de las particularidades de estos proyectos en el EPCM, pero creo que viene en una diapositiva más adelante. Coste de construcción, ahí tenéis, para que os hagáis una idea también de esos 70 millones de inversión, pues 21 millones y medio el edificio A3 y unos 3 millones, casi 4 millones de euros el almacén, ¿vale? Ahí no se incluyen los equipos de proceso, es solamente edificio. Yo os puedo adelantar que este proyecto va de hacer un contenedor, una caja, un habitáculo para meter una máquina grande complicada, ¿no? Es decir, el importe, el coste de la máquina de producción en este tipo de proyectos iguala, incluso supera a lo que es la envolvente, ¿no? El habitáculo, como digo, para tener esa producción. Ese es el objetivo del proyecto, poner una máquina que hace unos inyectables y ponerle un edificio y unas instalaciones alrededor para que esa máquina funcione. El plazo de construcción, empezó la obra en agosto del 2020 y ha terminado en julio del 2022. Nosotros empezamos nuestros servicios un poco antes, creo recordar abril, mayo del 20, y seguimos trabajando actualmente dando soporte a las fases posteriores a la construcción. El equipo de Bovis, y aquí ya tenéis el primer dato que os puede sorprender un poco en comparación con otros proyectos, otros servicios de Project Management, hemos tenido un equipo de 23 personas. En el pico han sido 23 personas. Alguien puede decir, pero qué barbaridad, ¿no? Un edificio de 3.000 metros y otro de 1.600 con 25 millones de euros, con 23 personas. Pues os puedo adelantar que en el momento de 23 personas era el proyecto que más personas tenía de todos los proyectos que tenemos en Bovis, y incluyo el Bernabéu, incluyo la reforma del Bernabéu. Es decir, Pedro ha liderado con éxito el mayor equipo de proyecto de Bovis en los últimos tiempos, ¿no? El diseño, por supuesto, BIM, que cada día está más integrado en todos los proyectos, en este tipo de proyectos de farma, está absolutamente a la orden del día. Es decir, estos proyectos tecnológicamente van a la vanguardia del desarrollo de proyectos. El equipo de diseño pues ha sido una ingeniería irlandesa, quiero recordar, Pedro, irlandesa, y Aguilera Ingenieros, que es conocida por todos, ¿no? Hay una fase de comisionado y validación que Pfizer lo ha hecho con una empresa externa y nosotros hemos dado un poquito de soporte. Y luego lo veremos en el cronograma cómo hemos interactuado con ellos. Vale, pues vamos. Estas son las generalidades. Ya sabéis de qué proyecto estamos hablando, las dimensiones un poco. Y ahora vamos a las peculiaridades del sector. Hay algunas que son de carácter general, ¿vale? Y hay una importante, y es que un proyecto que es para fabricación y venta de medicamentos, pues está controlado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es decir, aparte del cliente, tienes un organismo por encima que te exige una serie de protocolos y de control más allá de lo que el propio cliente o promotor te pueda exigir, ¿no? Con lo cual, al final hay un control exhaustivo a lo largo de todo el proyecto. Hay una cantidad de controles tremendos. Esto hace, además, que la gestión de proyectos del sector farmacéutico requiere un mayor grado de especialización que en otros sectores. Y aquí os explico, pues, dificultades habituales para este tipo de proyectos. Por decirlo de alguna manera, en Bovis, un buen project manager, y esos Bovis en cualquier empresa de project management, puede gestionar un proyecto
de oficinas o un centro comercial o un residencial o un proyecto industrial al uso, y también un proyecto de farma, pero aquí sí que se requiere un poquito más de especialización. Nosotros en Bovis no es el primer proyecto de farma que hacemos y ya estamos aglutinando en Pedro y en los demás miembros del equipo una especialización en farma, pero os puedo contar que cuando hemos buscado en el mercado por requerimientos del cliente, el cliente nos pedía aumentar el equipo con determinados perfiles que no tienes habitualmente en una empresa de Project Management, hemos tenido que salir al mercado a buscar especialistas en algunos de los aspectos de este proyecto. Con lo cual, pues por decirlo de alguna forma, no vale cualquier currículum, no vale para trabajar en un proyecto, en según qué parte del proyecto, de un proyecto de farma como este, ¿no? Los clientes optan habitualmente por contratar un servicio de PCM, ¿no? De Engineering, Procurement and Construction Management. Nosotros, en uno de los proyectos anteriores que gestionó Pedro en Salamanca, nos contrataron, de hecho nos contrataron EPCM-V. Íbamos con una ingeniería americana IPS que hacía el engineering y la V que se añade al final es la de validación, que también la pudimos implementar en ese proyecto. Es decir, este es el modelo de contratación de este tipo de proyectos de industria de farma, es bajo este esquema de PCM, ¿no? Insisto, de un gran nivel de control, equipos multidisciplinares, muchos intervinientes. Proyectos más sencillos pues puede reducirse la participación de los intervinientes. Aquí hay muchas personas y muchos equipos participando, y la coordinación entre todos ellos pues es especialmente complicada, ¿vale? Y como decía, pues una alta cualificación, ¿no? Si pasamos, bueno, otro objetivo prioritario de las grandes multinacionales, y aquí yo siempre hago una reflexión con respecto al tema de la seguridad y salud. Siempre que me acerco a un cliente, a un potencial cliente, a hablar de un proyecto, de la posibilidad de contratar Project Management, y les hablo de seguridad y salud, pues todos los clientes te dicen, no, la seguridad y salud es muy importante, por supuesto, para nosotros, para nuestra empresa. Es decir, nadie te dice de entrada, no, a mí me da igual la seguridad y salud de la obra, a mí me da igual lo que pase en este proyecto, nadie te lo dice, sería una locura que te lo dijera alguien, ¿no? Pero luego cuando llega el momento de la verdad y le dices a los clientes que tiene que implementar determinadas medidas o que tiene que dedicar determinada cantidad de dinero para implementar las medidas de seguridad y salud, pues ahí es cuando realmente los clientes se retratan y se ve eso que te dijeron en la primera reunión, si están dispuestos a llevarlo a buen puerto, ¿no? Nosotros dentro de la compañía, desde hace ya muchos años, tenemos incluso una filosofía interna en la que la seguridad y salud está presente en todos nuestros empleados. Tenemos cursos de seguridad y salud que vamos repitiendo año a año con la totalidad de los empleados. Es decir, lo tenemos bastante presente, pero este tipo de proyectos son especiales. No solo por las medidas de seguridad de que no haya accidentes, sino por, como aparece ahí en el segundo párrafo, porque se persigue el bienestar del trabajador, ¿no? Las condiciones del campamento de obra, de todas las condiciones alrededor de los trabajadores, pues son especiales, ¿no? Y incluso, pues, y esto casi mejor, Pedro, explícalo tú, se están haciendo unos programas específicos, ¿no? Pedro, explícalo. Bueno, sí, básicamente el cliente trata de involucrar al máximo a los proveedores, a los contratistas y a todo el mundo, ¿no? Entonces les incentivan haciéndoles partícipes de la obra, ¿no? Entonces, bueno, cualquier persona de la obra, digamos Safety Observation Reports, donde a cualquier interveniente de la obra, bueno, pues puede en cualquier momento decir en un buzón una cosa positiva o negativa de la obra de una forma un poco, digamos, clasificada, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos feedback de cualquier persona, de cualquier empresa contratista. Y bueno, pues esto al final, todos estos datos, esta información es información adicional y se generan, digamos, unas métricas con toda esta información que pueden ser muy valiosas, porque al final nos están diciendo dónde podemos mejorar, dónde encuentran deficiencias o qué estamos haciendo bien para seguir haciéndolo bien, ¿no? Y bueno, pues esto es típico de farma y también diría del mundo industrial, ¿vale? Y luego, además de estas
esta posibilidad de participar, luego se les incentiva con pequeños regalos, ¿no? A la gente que lo hace bien, que se involucra en seguridad y salud, bueno, pues se les regaña, se les da pequeños detalles, pues no sé, pues un chaleco de seguridad, unas botas o una cena en un sitio tal. Un poco se les premia pues ese interés que ponen en seguridad y salud, ¿no? O sea, que al final un cliente como este tiene muchos medios, tiene una cultura muy rica de seguridad y salud y busca la participación de todo el mundo, ¿no? Para evitar accidentes. Aquí cualquier accidente o incidente, no habrá estas, puede ser un drama, la verdad. Puede ser un drama. Se investiga hasta el último detalle. Es decir, bueno, esto que ha comentado Pedro, pues esto sitúa a estos proyectos de Pharma en el máximo nivel, yo creo, de cumplimiento de la filosofía cero accidentes, ¿no? En cuanto a los equipos de producción, como decía al principio, pues es la parte central del proyecto. Es decir, esto como decía, se trata de para albergar un equipo de producción al que hay que dotarle de una serie de instalaciones para que funcione, porque es el objetivo del proyecto. Habitualmente, y os decía antes que el importe de esos equipos muchas veces incluso supera el coste de construcción del edificio que lo rodea. Habitualmente el cliente compra los equipos de producción, los principales, los más relevantes. Y luego los secundarios o el resto de equipos de proceso, pues sí los incluye o se los encomienda a la empresa de PCM, ¿no? Importantísimo, se diseñan suministros fiables a sus equipos. Al final, como esto de lo que se trata, de que funcione esa máquina, pues los equipos de producción siempre tienen estrategias de redundancia para que no falle en ningún momento. Y desde luego tiene prioridad total dentro del proceso de construcción, es decir, todas las planificaciones se preparan, se montan para recibir esos equipos, recibir las distintas piezas de esos equipos para ponerlo en marcha, ¿no? Pasemos. Vale. El proyecto, como decía, el cliente habitualmente contrata un equipo de PCM y lo hace a partir de unas bases de diseño, ¿no? BOD. En otros proyectos, edificio de oficinas, un centro comercial, bueno, sobre todo un edificio de oficinas, cuando vas, ayer recién estaba con un cliente que está pensando hacerse, un potencial cliente que está pensando hacerse una sede corporativa, pues en esa fase tienes que ayudarle, en un cliente normal tienes que ayudarle a hacer su programa de necesidades, tienes que reunirte con los departamentos para ver cuántas salas de reuniones, para ver cuántos puestos de trabajo, para ver cuál es la filosofía. Y bueno, nuestro trabajo con este tipo de clientes, pues tienes que ayudarles a sacar ese programa de necesidades, tienes que ayudarles a hacer ese encaje inicial, a contratar el equipo de diseño. En este tipo de clientes es distinto. Ellos tienen sus propios ingenieros, no tienes que ayudarles a hacer el programa de necesidades, ellos lo hacen internamente, ellos hacen unas bases de diseño y con eso contratan al EPCM externo. Es decir, no requieren de ayuda externa del project manager en esa fase. Directamente empiezan con esas bases de diseño. Nosotros en este proyecto entramos, el proyecto básico ya estaba hecho, había un proyecto entregado para licencia y el proyecto de ejecución estaba no terminado, pero bastante avanzado. Es decir, nosotros entramos que recordar, como he dicho antes, abril, mayo, el proyecto de ejecución estaba bastante avanzado para, como digo, se ha hecho Construction Management con distintos paquetes, con lo cual la obra empezó en agosto, luego el diseño evidentemente ha seguido desarrollándose en paralelo a la construcción con el modelo Fast Track de diseño y contratación de distintos paquetes durante bastante tiempo. Otra característica de estos proyectos es que las fases del proyecto se establecen de una manera muy clara. Y de hecho, equipos responsables de gestión independientes. Lo veremos incluso dentro de nuestro propio equipo de BOVIS, y lo veréis en el organigrama más claramente. Había un equipo de construcción y un equipo de entrega. Luego lo explicaremos con un poco más de detalle, ¿no? Y es fundamental, y esto también es muy particular de este tipo de proyectos, una asignación clarísima de alcances y responsabilidades. ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde termina otro? Todas las tareas del proyecto. Esto que siempre es una de las preocupaciones de project managers en todos los proyectos por ejemplo, cuando se saca un proyecto a licitar
y lo haces en paquetes, pues que siempre la famosa preocupación de que todo lo que tiene que contratarse esté en el total de los paquetes, no haya nada repetido y no haya gaps entre uno y otro, ¿no? Bueno, pues aquí en este proyecto es muy importante, y luego veremos con los sistemas, muy importante tener muy clara la delimitación de los alcances y responsabilidades. Os adelantaba, el diseño se divide por sistemas. Unos system boundaries. Cada sistema es evaluado por si tiene o no impacto en el producto final. Eso es importante. Hay algunos que sí y otros que no y tienen distinto tratamiento. Porque unos se someten a revisiones más detalladas de comisionado y cualificación antes de la validación del proceso, ¿no? En este proyecto se establecieron, se identificaron, lo veréis más adelante, unos 100 sistemas. Veréis un cuadro de seguimiento y veréis cómo se organizan distintos paquetes, ¿no? Al final, pues todo esto que cada vez se está haciendo más complejo, y hablábamos antes de las 23 personas dentro de nuestro equipo, pues esto obliga a disponer de grandes equipos multidisciplinares de gerencia, ¿no? Y los clientes también disponen de equipos externos. Y esto pues también os va a sorprender, otro dato que os voy a contar porque no es habitual. Un equipo de Project Management normal de un edificio al uso, pues, 3, 4 personas, y de parte del cliente pues a lo mejor hay una persona, un interlocutor que no está full time porque tiene otros temas. En este proyecto nosotros hemos tenido 23 personas en el pico, pero es que el cliente tenía 27 personas. Tenía 27 personas en este proyecto. Era casi una organización espejo, con lo cual había una interlocución entre Pedro y el equipo de Pedro con el equipo del cliente, pues bueno, pues yo, más que diaria, ¿no? Casi cada hora, ¿no? Estaban los equipos muy integrados en ese sentido. Y fijaros esa dimensión, ¿no? 27 personas full time del cliente dedicadas a este proyecto, ¿no? Además de esas 27 personas, pues el proyecto de la organización Pfizer tiene auditorías periódicas que Pedro pues tenía que preparar junto con el equipo de Pfizer que estaba en el proyecto, de auditorías periódicas que venían de la empresa exteriores, ¿no? Hemos hecho, como digo, la obra por paquetes de obra. Aquí también hay que comentar que las empresas contratistas tampoco vale cualquiera, es decir, son seleccionadas en base a su especialidad y experiencia. Es decir, hay empresas muy especializadas en proyectos de farma, son empresas, en España suelen ser de tamaño, como dice ahí, de mediano y pequeño, y son empresas más enfocadas en la ejecución y a lo mejor menos en la gestión. Por eso requieren de grandes equipos de gestión. Bueno, y el proceso de entrega de los trabajos es muy exhaustivo. Es de las mayores diferencias que hay entre estos proyectos y uno normal, de un edificio de oficinas o de un residencial. Aquí, si en un proyecto normal hay que dejar los planos as-built ordenados, hay que cerrar los contratos de manera ordenada, hay que dejar toda la documentación lista y el libro de edificio, etcétera. Bueno, en un edificio como este, eso es, no sabría qué decir, es una barbaridad. Hay que tener aquí documentado, ya os adelanto, en el equipo de entrega de proyecto había 3 document controllers dentro de nuestro equipo. Había 3 personas únicamente dedicadas al control de documentación. Eso en un proyecto de un edificio de viviendas o un edificio de oficinas, pues es impensable. Aquí tiene que estar todo absolutamente, ¿no? Hay una fase de comisionado y validación, que es la continuación de la fase de construcción, y frecuentemente se va por una empresa o un equipo independiente, ¿no? Nosotros estamos dando soporte y lo veréis en el cronograma más adelante, ¿no? Y hasta aquí yo creo que un poco la comparativa de lo que supone un proyecto de estas características versus lo que supone un proyecto, digamos, al uso más cotidiano, como decía Ignacio al principio, o más al que estamos más habituados. Ahora os vamos a enseñar, vamos a explicar ya por dentro el edificio A3. Pedro. Sí, bueno, ahora, si quieres, Nacho, lo comento yo. Sí. Un poco se trata que conozcáis un poco, para ver un poco la metodología de control, quería mostraros unos esquemas, unas secciones de cada una de las zonas y explicaros un poco a fondo, ¿no? Para que veáis un poco la complejidad, que no reside
en lo que es la envolvente del edificio y los acabados en sí, sino pues la cantidad de instalaciones que lleva, ¿no? Entonces, bueno, este edificio veis que tiene una planta rectangular y tiene 3 niveles. Tiene una planta baja donde se ubican los servicios auxiliares limpios, que llaman Clean Utilities. Tiene una planta primera donde está la producción de los medicamentos, ¿vale? Que a su vez tiene un falso techo técnico. Esta zona intermedia, que es la zona de producción aislada de los farmacéuticos, y este es un falso techo transitable a través de donde se da servicio a todos y cada uno de los equipos de la zona de producción. Luego hay una planta segunda que tiene unos servicios auxiliares sucios o lo que llamamos black utilities, donde está, bueno, un poco luego veremos si queréis alguna planta, pero está el centro de transformación, el cuadro general de baja tensión, la distribución de fluidos y alguna zona asociada al equipamiento de proceso que veremos más adelante. Y luego tiene una planta de cubierta con una sobrecubierta, pues donde tiene esto es bastante estándar, tiene la sala de calderas, tiene las enfriadoras, etcétera, ¿vale? Esta es una sección, bueno, todo esto está extraído de BIM, luego veréis también algunas fotografías. Esto es una sección de la planta de producción, ¿vale? Veréis que es una planta relativamente pequeña, de 1000 metros cuadrados, donde la zona limpia es esta que os señalo aquí, ¿vale? Entonces, entras por un núcleo de escaleras a una zona a unos pequeños vestuarios, donde la gente se cambia la ropa y se pone calzas, el gorro típico, la bata para poder entrar en el laboratorio. Luego hay una zona de lavado, hay una zona de preparación del material, hay una zona de almacenamiento estéril y esta es la zona del proceso aséptico en sí, donde está toda la línea de llenado que veis aquí, con una zona técnica exterior anexa con unos equipos de liofilización. Hay una zona aquí una sala de formulación y una sala de... Y bueno, el resto son pasillos y vestíbulos y airlocks, ¿vale? O sea que es aparentemente sencilla, donde, bueno, no trabajarán más de 8 o 10 personas aproximadamente, pero bueno, que tiene sus especificidades, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la importancia que señalaba antes Ignacio sobre el tema de los equipos, esto es una sección en BIM, una vista desde BIM, de lo que supone la línea de llenado en espacio y todos los equipos asociados a ella. Veréis en planta baja los liofilizadores, la línea de llenado con el liofilizador y toda la planta de tratamiento de aire en la planta segunda asociada a la línea de llenado. Veis que prácticamente es casi un 30% del edificio lo ocupa la línea de llenado y los servicios auxiliares asociados. Y ya aquí, bueno, pues veis un poco más la planta baja, donde, bueno, está un poco el corazón de la fábrica, ¿no? O de la planta farmacéutica. Aquí está la parte quizá más importante a nivel de comisionado y validación, que os explicaremos después, donde está toda la generación de clean utilities, de procesos puros. Aquí hacen el agua purificada con este equipo, la hacen y la distribuyen. Lo que llamamos agua para inyección, water for injection, que es como agua todavía más pura con un proceso de destilación. Hacen el vapor puro, el clean steam, que al final son, bueno, pues utilidades que necesitan los equipos de proceso para poder realizar la vacuna, ¿no? O el medicamento, ¿vale? Y luego toda esta zona de aquí que veis aquí es la zona de los liofilizadores. El proceso de liofilización en una planta como esta es muy habitual. Al final se trata de deshidratar mediante congelación los productos para aumentar su durabilidad, digamos, ¿no? Al final se emplea en la industria alimentaria y mucho en las industrias farmacéuticas. Y bueno, estos equipos, la verdad es que son equipos complejos de instalar y equipos caros, ¿eh? Luego, en el exterior de la fábrica teníamos una serie de otras utilidades, ¿no? Tanques de nitrógeno, teníamos un grupo de electrógeno como backup para la instalación, teníamos un tanque de gasóleo y bueno, también hicimos un rack que veis aquí de servicios auxiliares para traer algunos servicios desde otros edificios de la planta, bueno, un poco desde el punto de vista de la redundancia, ¿no? O sea, había, por ejemplo, para el agua enfriada, pues tenemos enfriadoras dedicadas en cubierta, pero también traíamos agua enfriada de la planta para poder suministrar desde 2 lados, desde 2 posiciones independientes, ¿vale? Esta es la planta segunda, donde veis un poco también la distribución que tiene. La mayor parte de la planta segunda es la parte de climatización, equipos de climatización destinados a la línea de llenado, no a la sala, al equipo de llenado,
¿vale? Esta sala es la del cuadro general de baja tensión. Este es el centro de transformación. Aquí hay un pasillo de mantenimiento para sacar los trafos. Esto es la sala de UPS, sala de baterías. Y aquí atrás se ve, bueno, no se ve bien, pero bueno, aquí está toda la parte de distribución de agua fría y caliente. Es un poco así lo más importante. Y aquí veis una sección de la cubierta. Es una cubierta, la dejé bastante estándar, una cubierta deck aquí, con lana de roca y un material, una lámina TPO de impermeabilización, y hay una sobrecubierta donde descansan todos y cada uno de los equipos. Bueno, pues aquí hay una sala de calderas que está dividida en dos partes, una para generación de agua caliente y otra para distribución de vapor al proceso, ¿vale? Aquí veis enfriadoras de condensación por aire. Y bueno, aquí veis también 3 climatizadores, hay un cuarto de este lado que no se ve por la sección, los climatizadores que dan servicio a todas las zonas, y luego, bueno, ventiladores también que para renovación de aire en distintos niveles, y básicamente es esto. Este es el núcleo vertical de comunicación interior de hormigón, y este es un núcleo vertical de comunicación metálico exterior, ¿vale? Y si esto está todo en BIM, pues la realidad es parecida a esta, ¿no? Es esta realmente, ¿no? Esto es una foto exterior de la fachada sur, donde veis un poco qué parece el edificio. El edificio, antes, como decía Nacho, había un antiguo almacén, que se demolió. Construimos este y está adjunto, anexo, pegado a la planta de producción existente que tiene Pfizer. Y bueno, pues a nivel de envolvente, el edificio no tiene ninguna peculiaridad especial. Es un edificio que tiene una fachada de panel de lana de roca con acabado de chapa prelacado. Veis aquí que tiene alguna visera con material de alucobón. Y bueno, esta zona que veis aquí es una zona acústico, tratamiento acústico, donde está el grupo electrógeno, los tanques de nitrógeno que dan servicio a los liofiltradores principalmente, ¿vale? Y aquí veis el rack de tuberías, el rack de servicios que entra al edificio desde otras plantas, aunque el edificio tiene su propia generación, pero también recibe suministros redundantes desde otras partes de la fábrica. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco una de las vistas de la línea de llenado en la planta primera, la zona de producción. Veis que, bueno, pues son acabados muy asépticos, ¿no? Al final es un suelo de resinas, son paneles farmacéuticos también de lana de roca con acabado prelacado y PET, que llaman, para facilitar la limpieza, y un techo también a nivel de panel que llaman de honeycomb, con núcleo de panel de abeja, que es transitable, admite una sobrecarga de 120 kilos metro cuadrado mínimo, ¿vale? Aquí veis, bueno, pues luminarias, por ejemplo, eran unas luminarias tipo LED magnéticas, no van encastradas en el techo, sino que van pegadas magnéticamente como un imán. Aquí veis algunos huecos, esta es una foto donde estábamos en fase de finalización, pero todavía no está finalizada, donde van los filtros EPA de alta eficiencia para el tratamiento en la sala, el tratamiento de aire, ¿vale? Entonces, bueno, veis que es una sala que tiene que tener todos los condicionantes para ser limpiable, ¿vale? Veis que todos los encuentros de los equipos con suelos y techos tienen unas escocias para hacerlo fácilmente limpiable. Aquí hay un par de fotos para que también conozcáis un poco la complejidad del edificio. Esta es la sala técnica de generación de utilidades limpias, lo que llamamos Clean Utilities, ¿vale? Es un poco para que veáis la densidad de instalaciones que hay. Aquí es donde está la planta de agua purificada, de water for injection y de vapor puro, ¿vale? Y tanto a nivel de producción como luego de distribución para los usos. Y la foto de la derecha es una foto del falsotecho, donde, bueno, pues tiene un par de accesos. Es un panel que viene colgado desde la planta superior. Veis aquí el cuelgue con los tensores. Y bueno, pues veis un poco toda la zona de, pues todos los conductos que dan climatización a la zona del equipo. La línea de llenado está aquí abajo. Y luego, bueno, pues aquí veis la red de rociadores, la red de conductos con el cajón de los filtros para suministro a las salas. Y bueno, es un poco el aspecto que tiene ese falsotecho técnico. Y aquí está la planta primera, en la foto a la izquierda podéis ver la planta primera en fase de ejecución, donde, bueno, pues veis aquí las zonas compartimentadas donde trabajaban las distintas empresas. Aquí ya la densidad de una buena parte de las instalaciones ya preparada. Luego, a posteriori, se construiría el falso techo,
más o menos a este nivel, al nivel que veis aquí de la plataforma, el falso techo está transitable. Entonces, aquí, ¿qué precauciones tuvimos que tener? Bueno, pues una vez que tuvimos el diseño BIM, ¿no? en un diseño 3D, y tuvimos que hacer una serie de pues análisis de colisiones, etcétera, y coordinación de elementos, pues había que tener muy claro el orden de ejecución de las distintas capas de instalaciones. Como podéis ver por la densidad que tiene, pues no es sencillo. Pues primero había que ir con una primera parte de incendios, bandejas, sobre todo conductos, y poco a poco ir bajando a las distintas instalaciones para poder instalar todas. Y considerando que algunas de ellas no pueden hacer giros o cosas raras, porque funcionan, por ejemplo, el saneamiento de proceso, son tuberías que funcionan por gravedad, y las instalaciones limpias, el lazo de agua purificada, por ejemplo, pues también tiene que tener una pendiente para evitar zonas de acumulación de agua que generan puntos de contaminación potencial, ¿no? Entonces, bueno, había que tener muy coordinada toda esa parte de instalación en esta fase, ¿vale? Aún así, con todo el diseño y la coordinación de diseño, pues no ha sido fácil, sinceramente, instalar todo esto, pues desde el principio hasta el final de la obra. La parte de la derecha que veis es la zona técnica que os contaba antes, de la planta baja, la zona técnica de los liofilizadores. Esto es una plataforma de acceso a la parte baja de los liofilizadores, donde están, bueno, pues, la parte, unas cámaras de vacío que tienen. Esto es un kit de refrigeración que tienen para la congelación del producto. Vale. Y bueno, esto es un poco en cuanto a características. Si quieres, ahora te paso a ti, Nacho, la palabra y explicas un poco el proceso y bueno, un poco el alcance de lo que hemos hecho nosotros aquí. Sí, bueno, después de esto, ahora ya que estáis situados en el contexto del edificio y que veis que tiene bastantes complejidades en ese sentido, pues ¿cuál es el proceso? ¿Cómo ha transcurrido todo esto o en qué punto estamos? Ahí veis que hay 5 fases: construcción, comisionado, cualificación, y luego PQ y PV, que es Performance Qualification y Performance Validation. Nosotros hemos participado en la primera, en Construction, y estamos dando soporte en comisionado, y daremos algo de soporte, o estamos ya dando algo de soporte en cualificación, ¿vale? De las 23 personas que tuvimos en el pico, ahora mismo, aparte de Pedro, que sigue, aunque está ya involucrado en el siguiente proyecto, sigue dirigiendo parcialmente, algo de dedicación parcial este proyecto. Tenemos 4 personas allí trabajando, de las cuales una es de seguridad y salud, ¿vale? Tenemos ahora mismo un equipo de 4 personas. Y bueno, pues por ir un poco de izquierda a derecha, en construcción, pues bueno, empezó la construcción, adjudicamos los últimos paquetes. Os hablaba del fast track, de que empezó la construcción sin haber terminado el diseño y adjudicando los últimos paquetes. Ya se inició la redacción de protocolos de comisionado, de Installation Commission y de Operational Commissioning. Después vinieron los Mechanical Completion Walkdowns, y aquí me tengo que parar, porque siempre que leo esto de walkdowns me sale una broma que teníamos Pedro y yo. Hay walkdowns, no sé cuántos walkdowns hemos hecho, Pedro, o habéis hecho, porque las inspecciones para el Mechanical Completion, pues yo había una época que le llamaba a Pedro y le decía: ¿puedes hablar o estás en un walkdown? Porque no sé si tienes contado, Pedro, Sí, pues al final, si son 100 sistemas y hay 3 walkdowns por sistema, pues son 300. Pues cuéntanos un poco de los walkdowns que tiene. Yo creo que tiene su... A ver, bueno, básicamente con Pfizer establecimos el protocolo de que ellos querían antes, o sea, esto ya es la fase de terminación, en la fase de mechanical completion, que llaman ellos, ¿no? Que es la afiliación de todos los sistemas, de cada sistema, perdón, pero todavía sin ponerlo en marcha, sin arrancarlo. Entonces, bueno, un primer walkdown era entre Bovis y la contrata que lo hiciera, que lo ejecutara. Entonces, de ahí será un walkdown, una revisión conjunta y una lista de remates que se hacía. Luego había una segunda walkdown entre Bovis y Pfizer, ¿vale? Donde, bueno, hacíamos una segunda lista de remates, supuestamente con los remates de la fase anterior ya cerrados, y un tercer walkdown entre Bovis, Pfizer y el operador final de la planta, que son el personal de Pfizer que está actualmente explotando la planta, donde hacemos un walkdown final, digamos. Y bueno, pues en estos walkdown, en cada uno de ellos ya categorizábamos los puntos de remate según su importancia, categoría 1, 2 y 3, y digamos que según la categoría que tenían,
pues no nos limita la fase comisionado. Por ejemplo, un go down con un remo 1 era pues que faltaba alguna parte de la instalación por completar, con lo cual no podíamos empezar el comisionado. Un go down con un punch list, un remate con categoría 2 significaba pues que le falta algún punto de seguridad importante que había que incluir, una válvula de seguridad, alguna cosa que tampoco podíamos empezar el comisionado, y ya con un punto categoría 3 son puntos ya menores, pues que faltaba alguna indicación en algún sistema, etcétera, ¿no? Entonces ya sí que ahí sí que podíamos convivir, digamos, con la última fase de construcción y arrancar las labores de precomisionado y comisionado. Podíamos empezar a arrancar sistemas. Esperamos que sí. Agenciar 300 visitas durante un tiempo pues es complicado por la disponibilidad de la gente y porque a esos go downs atendía mucha gente de todas las partes, con lo cual era complicado combinar las agendas. Eso te iba a preguntar, que recordaras un poco esos walk downs, esos paseos por la obra de revisión. ¿Cuánta gente podíais ir entre esas tres organizaciones? Pues fácilmente iban 15 personas a cada walk down, fácilmente, dependiendo también de la importancia de cada uno, pero por ejemplo a las clean utilities, que eran de mucho interés para el cliente, pues iba mucha gente. Pero... Bueno, pues después de esos walk downs y de toda esta historia que os hemos contado, pues hay una lista de remates, una entrega de los construction turnover packages. Después, bueno, ya finalización mecánica, empieza el precomisionado y empieza el comisionado, donde digo que ahí estamos dando soporte, ¿no? El comisionado de la instalación, ya se hace la relación de los protocolos de cualificación de las instalaciones y operacional, entrega de los turnover packages, la recepción de los paquetes de construcción, el test de recepción, el SAT, el Site Acceptance Test, que ya da por finalizado el comisionado y empieza la cualificación. No sé si os he comentado que los dos de la derecha, los dos últimos, PQ y PV, ya los hace directamente el cliente solo, lo hace internamente, con lo cual ahí ya no estaremos, no sé si quieres comentar. Sí, bueno, el Performance Qualification es básicamente como hacer una recualificación, pero ya con producto o con una simulación de producto, porque todo lo anterior, toda esta fase era sin producto, era con agua, etcétera, ¿no? Pero aquí ya es con producto o con una simulación de producto. Y ya la parte de Performance Validation también es, pues es una validación del proceso que requiere la agencia del medicamento, pero que bueno, esto es algo que ya realiza el cliente y que puede durar desde que terminamos la construcción hasta que se finaliza el Performance Validation, puede pasar fácilmente 1 año y medio, 2 años, ¿eh? O sea, que esta gente, desde que se construye la planta hasta que pueden vender vacunas, fácilmente pasan 2 años o más, ¿sabes? Estando el edificio terminado, ¿eh? Al final, lo que ocupa la máquina y lo que cuesta la máquina versus lo que cuesta y ocupa el edificio, y el tiempo que lleva la parte después de la construcción versus la parte que lleva la construcción, pues os da idea de la complejidad del proyecto, ¿no? Bueno, pues con todo esto, en la siguiente diapositiva vemos, en las siguientes, este es el listado, esto es una captura de pantalla de uno de los informes con los 100 sistemas que hemos comentado antes. A la izquierda tenéis el código, luego el contratista, el nombre del sistema, luego pues está completado el system boundary y veis ahí, bueno, tenéis de todo tipo. Aquí los tenéis repartidos los 100, bueno, al final creo que salen 98 finalmente, ¿no? Porque hubo un par de ellos que se anularon, esto te lo sabes tú mejor, Pedro. Pero bueno, veis que hay de Clean Room 3, CSA 4, Electrical 19, bueno, Black Village 11, y equipamiento de proceso 37. Es decir, ahí están todos los sistemas del edificio, ¿no? Bueno, sí, esta parte, Nacho, un poco es para mostrar que hay muchos sistemas, incluso están troceados, porque al final se requiere documentar cada parte y para asegurarnos que se completa cada parte y que se revisa cada parte hay que trocearlas, ¿no? Entonces, bueno, al final veis que la mayor parte de los sistemas son sobre todo equipamiento de proceso, el 38%, ¿vale? Es lo más importante para ellos. Hay un buen porcentaje eléctrico, porque la electricidad al final da servicio a todos y cada uno de los elementos y hace falta subsistemas eléctricos para poder comisionar independientemente. Y luego también hay, la parte de Clean Utilities llega a un 13% de sistemas, o sea que son quizás, y Black Utilities, son los sistemas más relevantes. Ya el resto, bueno, pues tienen menos enjundia, por así decir. Luego en la siguiente diapositiva vemos, esto es uno de los sistemas que veis que está bien delimitado, en amarillo corresponde y veis supongo que veis unas rayitas, unas franjas rojas, unas líneas rojas,
donde señala la válvula o el elemento exacto donde termina este sistema y empieza el siguiente, pues bueno, pues este esquema está para los 100 sistemas que hemos visto, ¿no? Y ahora, pues con esos 100 sistemas, pues se montan los paquetes a contratar con los distintos especialistas. En esta obra se han contratado 10 paquetes. Entre los 100 sistemas más lo que corresponde a la construcción del edificio, pues veis que en el paquete 1 que hizo Norton, pues ahí está el campamento de obra, servicios provisionales, estructura, fachada y cubierta, arquitectura. Digamos, la parte más de contratista principal, si queréis, en una terminología de un construction management, pues el contratista principal. Luego montaje del SAF hizo las salas limpias y mobiliario. Valtria, veis que el tipo de, echando un ojo a todos los contratistas, veis que no está Dragados ni Ferrovial, son contratistas especializados para este tipo de obras, ¿no? Valtria, pues las utilidades sucias, Honeywell, el sistema de gestión, que es quizá más habitual, Pacisa, las instalaciones de protección contra incendios, detección y alarma, rociadores, etcétera. ECI, la electricidad en alta, baja y muy baja tensión, la instrumentación. Afarbi, las utilidades limpias, los ascensores y los montacargas de Kone, control de acceso y seguridad Prosegur, y Solp en la instalación de equipos de proceso, ¿no? Que es quizá el paquete más especializado de todo el proyecto, ¿no? Bueno, pues estas son las digitaciones. Sí, aquí quizá Nacho mencionar que, pues, por ejemplo, aquí lo más específico de Pharma es la parte de procesos limpios, que es Afarbi. La verdad es que cuando sales a licitar las obras de Clean Utilities, que fundamentalmente son instalaciones de tuberías de acero inoxidable, pues tampoco hay tantas empresas en España que te oferten ese tipo de obras. Igual te las cuentas con los dedos de una mano. Entonces, bueno, Afarbi es una de ellas y, bueno, es bastante singular. ¿Vale? También tienes algo de singularidad, la parte de paneles farmacéuticos. ¿Vale? Hay varias empresas que lo hacen, pero bueno, montajes en este caso hizo sala limpias y mobiliario. Y luego hay un tercer paquete algo singular, que es todo el tema de instalación de equipos de proceso. La empresa Scholp fue adjudicada para, digamos, desembalar todos los grandes equipos que una buena parte de ellos eran comprados por el cliente, y a través, bueno, había por supuesto un plan logístico para todo ello, y bueno, esta gente fue la encargada de desembalarlos, moverlos y introducirlos en el edificio y posicionarlos y reconectarlos internamente, o sea, ensamblarlos. Y luego ya, una vez que estaban ensamblados los equipos, pues bueno, cada una de las empresas, Afarbi en este caso, y Valtria o ECI, les daban las conexiones de los servicios que les correspondieran. Fue un poco el proceso con estas tres singularidades, quizá. ¿Vale? Y ahora pues os enseñamos el organigrama del equipo de proyecto de Bovis. Ahí veis arriba el cliente. Bueno, si contáis las cajitas os salen 28, aunque en el pico hubo 23 personas, por la distinta naturaleza de cada uno de los miembros del equipo. Bueno, el Project Director pues, es Pedro Yunta, asistencia de la dirección de Bovis. A la izquierda tenéis la Bovis Madrid Office Support, apoyo puntual según necesidades. Digamos, dependiendo directamente de Pedro, reportando a Pedro, estaba Daniel Perdomo como Construction Manager. Y luego veis que hay hay tres partes del equipo, ¿no? El equipo, el Construction Team, el Turnover Team y el Project Controls. Empezando por la derecha, el Project Controls es el más, quizás si queréis, más habitual. Hay un Commercial Manager, un BIM Manager, que en este proyecto, bueno, comenta Pedro el tema del BIM, que ha sido también bastante especial. Fue una labor importante, sí, porque con el BIM Manager al final recibimos un diseño en BIM de DPS, es un proyecto ejecutivo, en teoría libre de colisiones y sin, pues eso, un BIM que era perfectamente, digamos, construible, ¿no? Al final, en la práctica, bueno, cada uno de los contratistas tiene que desarrollar planos de taller, ¿no? Y llevar, digamos, que ese diseño inicial, darle un nivel de desarrollo más. Por ejemplo, definir algo que no está definido inicialmente en el modelo, como el tema de detalle de soportación. Y bueno, pues esa labor la hicieron las contratas y digamos que nuestro BIM Manager, con periodicidad semanal, se encargaba de recibir los modelos de las distintas contratas con un desarrollo, ¿vale? A nivel de plano de taller, los montaba en BIM 360 y hacía, digamos, que un análisis de detección de colisiones, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que nuestro BIM Manager marcaba las prioridades de quién tenía que mover su tubería en caso de que colisionaran
quién tenía la prioridad, que obviamente la tubería que manda siempre es la de Clean Utilities, luego las de Black Utilities y lo más fácil de mover son los cables, ¿no? Bueno, pues esas reuniones de análisis de colisiones de modelos tenían periodicidad semanal hasta el final del diseño, que acabó ya bien entrada la parte de construcción. Bueno, entonces me parece una parte relevante, ¿no? Y por otro lado, además de hacer ese análisis de colisiones, ¿de qué se ocupaba nuestro BIM manager? Bueno, pues de comprobar que las contratas instalaban los tubos, los cables, los conductos en el sitio donde decía el modelo, que no es inmediato ni nada fácil. La verdad es que quizá haya sido una de las cosas más complicadas, ¿no?, de hacer, pues que los encargados de las contratas sean capaces de instalar cada una de las partes de los sistemas en los sitios donde dice el modelo, ¿no? Y que construya, pues bueno, pues de acuerdo a las dimensiones del diseño. O sea, es un reto que requiere mucha supervisión de campo, ya no solo por el BIM manager, sino por cada uno de los responsables de cada área, que ahora os contará Nacho. Sí, bueno, veis en el equipo de control, pues un quality manager y 2 personas de planificación full time. En este equipo había 2 personas de planificación full time. Dentro del equipo de construcción, veis a la izquierda 5 personas de seguridad y salud, ¿vale? Uno para el edificio A3, otro para el edificio L1, el construction lead, el líder de seguridad y salud. Bueno, ahí veis. Un eléctrico, un mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, específicos, esos digamos más genéricos, y luego especialistas en Pharma, pues un Clean Utilities Manager y un Process Equipment Manager, ¿vale? Esos 2. Y luego los de obra civil, una persona para el almacén, el L1 Manager y el Quality Manager. Eso es el equipo de construcción. Y el equipo de entrega, pues tiene un responsable que reporta a Pedro de entrega, y bueno, pues tiene un coordinador, un ingeniero, los 3 document controllers que os anunciaba antes, bueno, y los 2, el Handover Engineer Mechanical y Handover Engineer Electrical, para todos los sistemas. Bueno, pues este es el equipo. En algún momento, como digo, había de estas 28 personas, había 23 trabajando full time en la obra, integrados con esas 27 personas de Pfizer, ¿no? O sea que ya solamente la coordinación de los equipos, pues os imagináis la complejidad, ¿no? Y yo creo que pasamos al punto quinto, que Pedro nos explica, pues la metodología de control específica para este proyecto, para coordinar y controlar todo lo que os hemos contado hasta ahora de sistemas, de intervinientes, de personas, etcétera. Sí, bueno, este proyecto, bueno, de los 4 objetivos que tiene un proyecto, 3 más seguridad y salud. En este caso, para el cliente el más importante es la seguridad y salud, por supuesto. El segundo más importante es el cronograma, el control de los plazos. Porque ellos hablaban de proyecto schedule driven, que es lo que importa es el cronograma, ¿vale? Quizá el tercer objetivo fuera la calidad, por dar prioridades, y el último objetivo era el coste. Debes tener... Es porque las farmacéuticas tienen mucho dinero y quizá, bueno, pues les importa acabar a tiempo sus instalaciones para empezar a vender rápido sus medicamentos más que otras cosas. Pero bueno, lo más importante está claro que es la seguridad y salud, y lo segundo más importante era el cronograma. Entonces, hemos querido centrarnos en la parte de cronograma, porque al final el tema de costes es más estándar en este proyecto, igual que en otros. Es más típico de lo que suele hacer Bobis en otros proyectos. Entonces, aquí os he puesto como una secuencia de cómo abordamos el tema de los costes en este proyecto, ¿vale? Entonces, empezamos por sentar una estrategia, unas bases y una estrategia de control, ¿vale? Luego, una vez ya entrado en fase de licitación, lo importante era conseguir el compromiso de las contratas de cumplir ese planning, y luego, una vez que conseguimos su compromiso, bueno, pues el reto fue controlar el progreso, ¿no? ¿Cómo hacíamos para, bueno, pues ver que el avance de los trabajos se correspondía con lo que habíamos planificado y con lo que necesitábamos? Entonces, bueno, en esa primera fase os contaré que bueno, tenemos por un lado primero el encaje con los plazos del cliente. El cliente tiene sus fechas y nosotros, bueno, pues tenemos un plan maestro, ¿vale? Bueno, antes que nada os diré que, bueno, el software que utilizamos de programación es el Primavera P6,
que es un programa que Bobis ha utilizado en algún caso, aunque utiliza con más frecuencia el software de MS Project, el Project, la planificación con Microsoft Project, pero en este caso, bueno, el cliente quería que utilizáramos el Primavera. Entonces, bueno, hemos llegado a tener hasta 2 planificadores, ¿vale? Y bueno, contaros que desde el principio ya empezamos a utilizar ese software, ¿no? Entonces, digamos que con los plazos que nos dio el cliente, preparamos un plan maestro y fuimos paulatinamente diseñando o desarrollando el Primavera, dándole desde un nivel inicial de pocas actividades hasta un nivel último que tenía pues en torno a 3.500 actividades, que lo hacía, ahora os comentaré, pues complicado de manejar, ¿vale? Ahora hablaremos y os iré mostrando en las siguientes diapositivas casos concretos del proyecto este, ¿vale? Entonces, bueno, con los plazos del cliente en una primera fase, con el plan de compras, que al final es importantísimo porque ahí identificamos todas las fechas de fabricación y entrega de los equipos de producción, ¿no? Pues fuimos desarrollando, digamos, una primera parte del cronograma de proyectos. Y ahí cubríamos todas las fases. Cubríamos tanto la fase de diseño que hacía nuestros colegas de DPS, del grupo DPS, con luego el desarrollo de Aguilera de Ingenieros. Incluíamos la fase de compras, ¿vale? Incluíamos la fase de construcción y luego la fase también de comisionado y puesta en marcha y validación, ¿no? Decidimos que era necesario dotar al cronograma de recursos y de dotar a horas hombre. Queríamos que las contratas comprometieran, además de la típica duración de la actividad, que te digan, oye, mira, pues voy a empezar esta actividad en este mes y la voy a acabar en esta. Pues que comprometieran los recursos y que nos dijeran cuántas horas hombres vais a emplear en hacer esas actividades, ¿vale? Y bueno, aparte de los recursos que queríamos controlar, necesitamos tener unas métricas de control, en el sentido de que necesitamos medir cuánto hacemos de la obra para saber si nos desviamos respecto al plan o no. Entonces decidimos que tenemos que medir los metros cuadrados de conducto, los metros lineales de cable instalado, los metros lineales de tubería de agua enfriada, los metros lineales de tubería de nitrógeno y bueno, definimos un poco las métricas, un poco lo que queríamos medir, ¿no? Sobre todo metros cuadrados de conducto y metros lineales de cable y de tubería, básicamente. Luego hay otra serie de segundas derivadas que, bueno, que no es fácil y te exige un esfuerzo enorme el poder medirlas y que no merece la pena, ¿no? Porque aun teniendo un equipo extenso, pues ya medir todo esto era un reto, ¿no? Y bueno, también con el cliente acordamos un plan de reporte en esta primera fase. Ellos querían tener pues un reporte semanal a un comité de dirección al que asistía yo y le reportaba un poco el progreso, pero teníamos también reporte semanal. O sea, nos obligaba cada semana a medir las métricas de progreso y para poder saber cómo estábamos, ¿no? Respecto al plan y qué adelanto o retraso llevábamos. Entonces, una vez que teníamos el plan y las bases pues, más o menos alineadas con el cliente, tocaba la fase de licitar las obras y conseguir los cronogramas de las contratas. Para a su vez íbamos a tener un detalle adicional al nuestro y posiblemente, bueno, pues teníamos que alinearnos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una fase que requería mucho tiempo, porque al final, lo mismo, pues íbamos a licitar las Clean Utilities y necesitamos 4 ofertantes que tenían que preparar sus cronogramas, que tenían que comprometer unos rendimientos y decirnos cuánto iban a tardar y con cuánta gente hacían cada parte, ¿no? Entonces, bueno, pues no fue sencillo, pero al final uno de los motivos de adjudicar a ciertas contratas fue pues porque nos parecían que sus cronogramas eran más sólidos que los de la competencia, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos comprometer recursos, ratios y rendimientos con ellos. También conseguimos confirmar cuando nos entregaban los equipos y los materiales con un plazo de entrega más complicado, las enfriadoras o el cuadro general de baja tensión, que era un poco especial, o equipos de proceso. Vale, y una vez confirmado, digamos que le dimos una vuelta al cronograma Primavera y pudimos desarrollarlo aún más. Y ya con ese nivel de desarrollo ya nos aportaba más certidumbre, el control del plazo, pues fuimos ya a la tercera fase, que ya es la fase de construcción, ¿no? Entonces, en la fase de construcción, aquí he puesto varios hitos o varios aspectos relevantes. ¿Qué era importante? Bueno, pues por un lado, en la fase previa, sí es verdad que la contrata te compromete un cronograma, pero es más su equipo comercial. En este caso estaba también el jefe de obra involucrado en esta fase de entrega de cronogramas y compromete recursos. Pero bueno, digamos que era una fase más comercial, todavía no tenían adjudicado el lote y aquí ya digamos como que se lo toman más en serio, conocen mejor la obra, han aterrizado
y me parece fundamental desarrollar sesiones colaborativas de planificación con ellos, ¿vale? Entonces ya aquí, además de la forma más transparente posible, más que fiscalizarles y decirles, oye, mira, tienes que hacer esto en esta fecha y tal porque te dejo prometido. Pues no, al final era sentarte con ellos en sesiones de trabajo e ir semana a semana y muy frecuentemente a diario, viendo con ellos qué trabajos había que hacer, cuáles no teníamos previstos y hay que hacerlos, y que incluso la planificación, etcétera. Entonces, esas colaboraciones, sesiones colaborativas se llevaron a cabo y nos permitieron pues, desarrollar aún más el cronograma de primavera, que ahora os comentaré que quizá tenga también algún problema, ¿no? El tema de desarrollarlo tanto, porque al final te cuentas con un cronograma en primavera de 3.500 o 4.000 actividades, que manejar eso y hacer que eso funcione, pues no es fácil, porque hay muchos condicionantes, digamos. Y bueno, una vez que digamos que empezamos ya, que teníamos el cronograma con un nivel de desarrollo suficiente y las obras estaban en marcha, pues empezamos a medir progreso, ¿no? y analizar los resultados, ¿eh? Y eso significaba que nuestros ¿cómo le llamábamos? Nuestros responsables de área o nuestros responsables de paquete de obra, pues tenían que medir con la contrata el progreso cada semana y a partir de ahí comparar con lo que teníamos previsto, ¿vale? En base a los resultados, pues establecer medidas correctoras y actualizar el cronograma si era preciso. Esas medidas correctoras, comentaros que muy a menudo pues eran sentarse con el responsable del contratista, y tener una reunión, no a cara de perro, ¿no? Pero no agradable, pues para hacerle ver que hacía falta más recursos o bueno, otras veces incluso era mejorar la coordinación, muchas veces también, ¿no? Y priorizar los trabajos de unos y otros. Pero bueno, lo que está claro es que al final ese reporte semanal se traducía en analizar estos detalles del progreso, ¿no? ¿Dónde están los problemas? ¿Quién está ejecutando por debajo de lo esperado y quién no? Y bueno, pues tratar de corregir, ¿eh? Al final los cronogramas sabéis que se hacen, pero difícilmente se cumple lo previsto, ¿no? Con lo cual hay que estar todo el rato pues muy encima, incluyendo medidas correctoras, ¿no? Y ahora os mostraré algunos ejemplos de lo que he querido decir un poco con... Este fue el proceso general, ¿no? Y todas las actividades principales que hemos tenido en la fase en lo referente a planificación y control de plazos. Y ahora os enseñaré algunos ejemplos de, bueno, pues, ¿qué contenido tenía el plan maestro? Esto es más visual para mostrárselo digamos que al equipo de dirección de Pfizer, pero bueno, al final el plan maestro tenía datos información muy general, ¿no? de la fase de preconstrucción y construcción, información de cuándo empezamos y acabamos los lotes de obra. Tampoco era información muy de detalle, aunque el detalle estaba en primavera, luego en primavera lo sacaba y lo filtraba pues con el nivel de detalle que necesitáramos, ¿no? Un poco aquí veis que a finales de mayo esta era la situación del proyecto, ¿eh? Mira, el diseño de detalle se había alargado, habíamos finalizado las compras, habíamos ya por supuesto contratado a todas las contratas, pero seguíamos diseñando, ¿vale? Eso pues, es problemático, ¿no? En algunos casos. Y bueno, pues en los lotes de obra íbamos así, habíamos acabado la estructura, en la fachada preveíamos algún retraso. Este retraso en la fachada que preveíamos era porque los equipos de proceso llegaron algo más tarde de lo previsto, con lo cual hubo que dejar partes de la fachada abiertas para poder meter el equipo por la fachada. Y una vez ya el equipo dentro, cerrar la fachada, ¿vale? Y bueno, aquí el resto de lotes, ¿no? Sensores, paneles de sala limpia. Ya habíamos empezado con las Black Utilities, con la climatización. Y estábamos empezando con ligero retraso con las Clean Utilities, ¿vale? Y la electricidad también la habíamos empezado a buen ritmo, ¿vale? Este es un ejemplo del compromiso con, en este caso, Valtria, de Black Utilities. Al final tenemos, bueno, aquí solo son algunos de los sistemas que tenían ellos contratados. Pues el agua potable, teníamos la duración que habían comprometido de ese sistema fácil, sencillito, agua potable, cuánto tiempo en cada zona, en el pipe rack exterior, en la planta baja, en el falso techo transitable, en el nivel técnico, en la cubierta y en los patinillos verticales. ¿Cuándo estaba previsto empezar y acabar cada actividad de agua potable? ¿Cuántos metros eran capaces de hacer por día y por semana? ¿Con cuántas cuadrillas? ¿Y cuántos trabajadores por cuadrilla?
cuánto trabajo por cuadrilla. Pues esto fuimos haciéndolo, no fue fácil, ¿eh? En unos fue más difícil que en otros y con algunas contratas fue muy, muy complicado. Casi hubo que suponer y le damos nosotros a ellos la información, ¿vale? La verdad es que las contratas españolas no están acostumbradas a dar ese nivel de detalle y por eso sí que me gustaría decir que es importante que el project manager les ayude en este sentido. Ellos son muy buenos y están muy focalizados a toda la parte de ejecución. Y la verdad es que la calidad de los trabajos y de las contratas españolas comparadas con el feedback que tengo de otros países, pues es muy positivo. O sea, son empresas que saben lo que hacen y lo hacen bien. Ahora, si hablamos ya de... Yo creo que en otros países tienen más, van por delante. Entonces, ellos necesitan ayuda y aquí es donde el equipo de management puede ayudarles a controlar su trabajo y a mostrar el control del trabajo que hacen. ¿Vale? Entonces, aquí una labor de Bobis fundamental fue ayudarles a preparar todas estas métricas para mostrar control a Pfizer y para poder controlar en la medida posible los trabajos. Perdona, Vale. Pedro, un comentario. Esto es importante. De cara a en los proyectos habituales, no tan precisos o no con este nivel de control, cuando ves que la obra va... O sea, las reuniones de control de planificación, pues muchas veces son un poco inservibles en el sentido de que tú le dices al contratista que va retrasado, el contratista te dice que no, o te dice no te preocupes que voy a llegar, oye, pero es que a mí me da la sensación de que vas, de que deberías... Con este nivel de control, si tú me has dicho que haces tantos metros al día y para eso tienes que tener 3 personas y veo hoy en obra que no tienes 3 personas, que tienes una, pues te vas a retrasar. O sea, no me cuentes que vas a llegar porque me has dicho que necesitas 3 personas y tienes una. Está Pepito y no están los otros 2. Entonces, las discusiones de planificación que se pueden tener, esas reuniones que se pueden tener casi a diarias, pues son mucho más fáciles, ¿no? Porque le tienes, oye, tú me has dicho que tienes este ratio, este rendimiento, que con estas personas, pues simplemente es saber que han venido y que están haciendo su trabajo y que todo va... O sea, se limita muchísimo, ¿no? Y sobre todo que las cosas están mucho más claras, más organizadas con el contratista, evitas muchísimos conflictos y las eternas reuniones de planificación de vais tarde, no te preocupes, que aunque no he cumplido estos 2 hitos sí voy a llegar al final porque voy a traer más gente, pero ¿cuánta gente vas a traer? Pues no sé, pero ¿cuánta gente hace falta? Con esto está muchísimo más controlado. Así es, así es. Porque cuando te pones a hablar de métricas, las métricas es blanco-negro, eso son matemáticas, es lo que has avanzado, ¿no? Y ahora os mostraré algún ejemplo para que veáis, pero sí. O sea, ya, bueno, una vez que teníamos este compromiso de la contrata, aquí he metido este slide para mostraros un par de conceptos, un par de cosas. Primero, claro, el proyecto tiene muchos sistemas y cada sistema tiene muchas vinculaciones y actividades predecesoras. Por ejemplo, no lo sé. No. Hay algún micrófono creo que abierto, me parece. Sí. Perdón. Entonces, os diré... mira, aquí, por ejemplo, tenemos una serie de sistemas, ¿vale? Donde se ve que, por ejemplo, el agua, el water for injection necesita previamente tener el agua purificada, que a su vez necesita agua potable, que a su vez tal. Entonces, es una concatenación de actividades y de vinculación de actividades que o tenemos muy claro el proceso de ejecución y de entrega de estas actividades y lo tenemos planificado y programado en un programa o realmente no estamos controlando el plazo. Entonces, en base a eso os diría que en España, ya paso a estos conceptos, es difícil encontrar personal en empresas contratistas, experiencia profesional importante en el software. Nuestra experiencia es que las contratistas manejan el Microsoft Project de aquella forma, pero no de una forma muy, digamos, solvente y no les hables de Primavera porque no lo conocen, ¿vale? Y lo que está claro es que el Primavera o la planificación es una herramienta fundamental para informar a tus superiores cuándo va a acabar el proceso. O sea, continuamente Pfizer nos preguntaba, ¿pero cuándo acabamos? Y la única manera de responderles de forma profesional y fiable es, mira, tenemos un programa, un cronograma desarrollado, alineado con las contratas, con una vinculación completa, con un camino crítico claro, que además es el real y definido, y nuestro cronograma nos dice que acabamos en esta fecha. Y es la única manera convincente de poder informarles de una manera convincente y profesional. No vale el voy a la obra y parece que todo está muy avanzado y tengo los plazos tal. No, hay que mostrarlo de una forma convincente. Y la única forma es hacer un cronograma. ¿Vale? Entonces, y ese cronograma fiable tiene que ser comprensible, tiene que ser creíble, tiene que estar bien construido y tiene que estar controlado.
¿vale? Una cosa que os comentaba antes era el tema de que en este caso y en los proyectos farmacéuticos los cronogramas son muy, muy extensos, tienen muchas actividades, con lo cual lo que solemos hacer es complementarlo con otras herramientas de control. Os hablaba antes de las sesiones interactivas de planificación, que nos ayudaban a controlar y alinear cronogramas, pero, por ejemplo, en fase de finalización de obra trabajamos con planes de trabajos pendientes por zonas. O sea, incluíamos planos de obra y ahí, digamos que identificamos los trabajos pendientes. Era una forma más visual de hacerlo cuando quedaban pocos trabajos, ¿no? Porque en un cronograma pues, visualmente no ves nada, no es intuitivo, digamos, ¿no? Cuando llegamos en fase de entregas, pues ahora os enseñaré, hacemos lo que llamamos un turnover tracker, como un listado de sistemas donde vemos cómo vamos respecto al plan. Siempre comparando con las fechas que nos da el primavera, siempre, pero con herramientas distintas, más visuales y que podemos revisar con las contratas en las reuniones que teníamos de trabajo. ¿Vale? Pues otro ejemplo, por ejemplo, en vez de a la primavera con un montón de actividades, pues si tienes un listado con los plazos de entrega a los equipos, pues mucho mejor, ¿no? Porque con una sola hoja ves todo. Entonces, bueno, digamos que además de tener el cronograma en primavera con todas las actividades, pues nos gusta utilizar unas herramientas complementarias que aportan pues más, digamos, te muestra información de forma más visible, te ayudan un poco con esto. Entonces, otro punto que quería deciros que me parece importante es que el cronograma es fundamental alinearlo con las contratas, con el de los contratistas. A los contratistas al final son los que hacen la obra y si ellos no tienen la cabeza, nosotros estamos perdidos, ¿vale? Y por otro, los contratistas tienen plazos contractuales comprometidos y en muchos casos penalizaciones. En el caso de Pfizer, por ejemplo, los contratistas tenían penalizaciones en el caso de incumplimiento de cronograma que no ha sido necesario aplicar, pero las tenían por contrato, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ese cronograma tiene que incluir esos hitos de las contratas que pueden ser penalizables, ¿no? Debe incorporar un calendario laboral único, por ejemplo, pues porque es muy habitual que cada contrata utiliza el calendario laboral que quiere, ya no de la contrata, de las subcontratas, ¿no? Entonces, al final tienes un descontrol sobre los días festivos tremendo. Entonces, bueno, es importante definir un calendario laboral único y también tener en consideración, pongo aquí las consideraciones meteorológicas adversas, pero adversas siempre las hay, yo digo especialmente adversas, ¿no? Y eso también debe estar definido en el contrato y en el cronograma. Bueno, otro punto, es importante que esté bien estructurado y fundamental que defina el camino crítico correctamente. No es inmediato en estos proyectos complejos definir el camino crítico porque hay demasiado equipamiento y como veis aquí, mucha actividad predecesora, antecesora, etcétera. Pero bueno, al final el camino crítico es la secuencia de actividades que marcan la duración del proyecto. Si cambia la duración de alguna de ellas, estás cambiando el proyecto. Si estás retrasando el camino crítico, estás retrasando el proyecto. Si lo adelantas, estás adelantando el proyecto. Con lo cual, hay que hacer especial hincapié en el camino crítico siempre, ¿no? Ya mencionábamos antes que es importante controlar los recursos y que el cronograma incorpore recursos. En nuestro caso ahora veréis que pusimos horas hombre. Y bueno, lo que quería reflejar con este gráfico es la vinculación de las actividades, que es siempre al final un reto, ¿no? Todas y cada una de las actividades del cronograma tienen que estar correctamente vinculadas. Y muchas veces el planificador tiene que ayudarse, tiene que estar apoyado por el Construction Manager o por los responsables de cada paquete de obra, porque son los auténticos especialistas y no es fácil encontrar un planificador que sepa, digamos, de todo, ¿no? Ya no solo del software de planificación, sino que de obra y de obra farmacéutica. Entonces, bueno, es importante trabajar entre los distintos equipos y el planificador. ¿Vale? Esto es una página de uno de los cronogramas iniciales en primavera para que veáis una muestra de qué formato tiene a nivel de estructura. ¿Vale? El cronograma de proyecto. Esto es una fase muy temprana. Esto de principios de agosto. Prácticamente no tenía nada. Esto al final se convirtió en algo bastante extenso, la verdad. Y en esta otra diapositiva quería poneros un ejemplo de control de producción, por ejemplo, de las Black Utilities para Valtria.
¿vale? ¿Cómo les controlábamos? Aparte de que en el primavera, que está muy bien y que esto alimentaba de hecho al primavera, pero ¿cómo lo hacíamos? Pues en este periodo, por ejemplo, veis que el agua enfriada y el LPHW es Low Pressure Hot Water, o sea, el agua enfriada, el agua caliente, ¿vale? Tenía unas métricas totales, ¿vale? Llevaban instaladas globalmente esto y estaba pendiente esto. ¿Cómo planificamos estos metros pendientes? A nivel de tubería y de aislamiento siempre, ¿vale? Aquí veis las ground floor, planta baja, planta primera, planta segunda, la sala de bombas, porque tenía mucha densidad de tuberías, la cubierta y el rack exterior. Y aquí teníamos un poco la planificación de personal y metros que tenían que hacer semana a semana para poder cumplir con los plazos que estábamos anunciando en el cronograma, ¿vale? Aquí veis unos números que WFS, que es el número de soldadores, el número de tuberos, pipe fitter, pipe welder, pipe fitter, y spotter, ese es de spotters. Pfizer, un poco por sus procedimientos, obliga a que la cuadrilla que está soldando o que estuviera acompañada en todo momento por alguien que vigilara desde el punto de vista de seguridad y salud, ¿no? Trabajaban en plataformas elevadoras y tenían que tener un spotter siempre. Entonces, bueno, aquí está distribuido, digamos que por planta, solo para estas dos instalaciones, pues bueno, un poco el progreso que iban a llevar semana a semana. Esto evidentemente lo comparábamos semana a semana con lo que habían hecho realmente y identificábamos dónde estaba el problema, ¿vale? Dónde había desviación y dónde no. Perdona, Pedro, este nivel de control de la diapositiva, pues imaginaros, claro, en otro proyecto es impensable. Por eso ahora entendéis un poco el equipo que hemos puesto y la dedicación de todos ellos para llevar este control, ¿no? Que al final pues tienes que mirar, tienes que controlar que esto se está produciendo, bueno, llevar un cheque, un control, etcétera, ¿no? Y esto es un ejemplo del reporte semanal que hacíamos, ¿veis? Aquí reportábamos de agua enfriada total, de agua caliente, agua refrigerante, drenaje de condensados, agua potable, gas natural, etcétera. Todos estos, a nivel de tubería, lo que había que instalar, los metros totales. Bueno, esto es first fix, significa a nivel de distribución general. Second fix ya era a nivel de conexión equipo, desde los trazados generales a conexión del equipo. Lo planificado, lo actual, la diferencia, el porcentaje completado, ¿vale? Y esto es algo parecido para aislamientos. El aislamiento planificado y el que se ha hecho. Y la variación. El cladding, esto es el forro de aluminio de las tuberías. La planificada, la actual y la variación. Y este es el porcentaje de aislamiento completado, el porcentaje de cubierta de aluminio y el porcentaje total completado, ¿vale? Y estas métricas las hacíamos, pues, insisto, pues para Clean Utilities, para Black Utilities y fundamentalmente para incendios y para electricidad, ¿vale? Lo más crítico fue Clean Utilities y la parte eléctrica, quizá, fue porque había muchos metros de cable que instalar y fue importante, la verdad. ¿Cada cuánto tiempo revisabais esto con el cliente, Pedro? Esto semanalmente. Esto fue en la semana 48. Ok. Vale. Esto es, por ejemplo, otras herramientas que he comentado antes que nos complementa y nos hace que el primavera sea más manejable, ¿no? Bueno, pues, un Long Lead Item Tracking. Esto es el chequeo de equipos, un ejemplo de chequeo de entrega de equipos, ¿eh? que tienen un plazo de entrega más alto, ¿no? Pues las fechas planificadas y las actuales de cada equipo, qué contratista la tiene que entregar, el plazo aproximado de entrega, ¿vale? Y esto ya es a nivel de cuándo se empieza a fabricar, etcétera, ¿no? Bueno, IFC es Issue for Construction Released, significa cuando se envía la documentación de diseño para desarrollo, ¿vale? Esto es cuando se entrega el plano de taller para aprobación. Cuando se aprueba el plano de taller. Una vez que se aprueba el plano de taller, empieza la fabricación. Y aquí está la fecha de finalización de fabricación, ¿vale? Y luego ya estas son información de entrega, delivery information, la fecha y el responsable. Hay alguna información adicional de izados y de colocación en obra, como el peso, si hay o no un plan de izados. Bueno, siempre es obligatorio, aquí no está incluido, pero siempre es obligatorio un plan de izados para todos estos equipos, sobre todo para los principales. Estos todos tienen cierto peso, con lo cual es necesario.
y bueno, pues cuándo se planifica, para qué día se planifica hacer la actividad y bueno, algún comentario. ¿Vale? Esto también lo hicimos un poco para todos los equipos de proceso y para los equipos más significativos, de eléctricos, de clima, de clean utilities, etc. Algún material también, sobre todo farmacéutico, que tenía plazos de entrega largos. ¿Vale? Y estas dos diapositivas siguientes tienen que ver más con el control de recursos. Nosotros teníamos una reunión a las 7:30 de la mañana todos los días con cada uno de los encargados de las contratas y contamos al personal. Además teníamos un control de accesos en la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis, esto está extraído de un reporte mensual donde veis todas las contratas y subcontratas, el personal diario que tenían, algún sábado también veis que se trabajaban algunos sábados. Y esto, en caso de dudas, pues bueno, pues cruzamos la información con el control de accesos para ver si la información que nos estaban dando los contratistas era correcta o no. Y esto ya muestra en gráficos de tendencia, ¿no? Pues qué personal está previsto, por ejemplo, Valtria, ¿vale? A lo largo de estas fechas, y cuál es el real. Pues veis que aquí Valtria se queda por debajo, a Farby empezó por debajo y acabó más o menos a nivel. Globalmente en el proyecto, veis que había menos personal del planificado y la tendencia cambió al final, bueno, concreto en este periodo de tiempo, y creció, ¿vale? Y bueno, pues este control también lo llevábamos, ¿eh? Estos son Black Utilities, Clean Utilities, eléctricos y este era el contratista principal, Norton, que era la parte de envolvente, estructura y envolvente edificio. Y al final el primavera, y con carácter también semanal, nos daba esta información, ¿no? Este es el progreso de los trabajos por cada lote de obra en valor ganado. Yo os explico. Este es el periodo, esto lo hacíamos semanalmente. Este es el periodo de la semana, pues el 3 de septiembre, la semana del 27 al 3. ¿Vale? Estas son las horas, el avance que llevamos en horas planificadas. ¿Vale? O sea, aquí esta semana hicimos el 7,22% del proyecto. Acumulado es este es el acumulado previo. O sea, a origen llevamos el 64% de las horas ejecutadas ya. ¿Vale? El actual son las horas ganadas reales. O sea, ¿cómo sacábamos esta información? Pues como teníamos la métrica de progreso real, sacábamos el avance real y lo metíamos en primavera y nos daba el avance en progreso, el 20% de progreso. ¿Vale? Entonces aquí veis lote a lote el avance que llevábamos, ¿vale? Con los retrasos que llevamos en donde vamos. Globalmente teníamos que haber hecho un 64% de la obra y llevamos un 59%, con lo cual llevamos retrasados un 4,85%. Y esa semana acumulamos un retraso de un 2,6%. ¿Vale? Y si esto lo llevamos a una gráfica, nos da la famosa curva de la S, donde se ve también semana a semana el avance planificado originalmente, que es todas las barras en verde, semanal y a origen, y acumulado, que es esta curva. Y luego en amarillo es el amarillo era el real. No, ese era el replanificado, perdón, el replanificado. O sea, el real y replanificado, eso es. Y el azul es el futuro, digamos. O sea, aquí estamos anunciando, por ejemplo, aquí llevamos un pequeño retraso también, acumulamos un retraso de un 2% más o menos, y nos estamos extendiendo un mes aproximadamente, ¿vale? Respecto a la línea base original. Entonces, bueno, un poco el avance también en porcentaje de los trabajos. Y bueno, como complementos también, para ayudar al primavera, tenemos el control de entregas, que veis aquí, esto es un extracto donde veis el código del sistema, la empresa que lo hace, el sistema, y veis la fecha en la que tenemos que tener el walkdown 1, recordáis con lo del mechanical completion, que tenemos 3 walkdown, con los punch lists, con la lista de remates, y aquí firmamos el mechanical completion. Aquí es cuando decimos que ya el sistema está mecánicamente terminado y podemos arrancar el comisionado. Bueno, pues estas son las fechas de primavera, las reales o replanificadas. En azul están las que están conseguidas, en blanco las que están por venir. Walkdown por walkdown. Y estos son los remates, el estado de la lista de remates. Pero bueno, en este sistema tenemos un remate de categoría 2. En este tenemos 5 remates de categoría 2 de categoría 4 de categoría 2 y 1 de categoría 3. En este tenemos 4 puntos abiertos de categoría 2. Y así vamos analizando, digamos, sistema a sistema.
Teníamos una reunión diaria con las contratas para analizar el avance de esto. Diaria, que la verdad es que era un desgaste importante, porque al final, pues nos pedíamos todos cuentas, ¿no? Diariamente del progreso, ¿vale? Y aquí, bueno, un poco igual, ¿no? La fecha prevista en Mechanical Completion y la real. Y si damos un paso más, vamos ya también a la planificación, ¿no? Aquí tenemos lo mismo. Esto es un extracto del número de sistema, el contratista, los sistemas, y este es el CTOP. Esto lo llamamos CTOP, es Construction Turnover Package. O sea, es el paquete de entrega de construcción, que especialmente para sistemas que tienen impacto en el producto final, la agencia del medicamento, pues claro, lo obliga a tener todo documentado, ¿no? Los que no tienen impacto menos, pero los que tienen impacto mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí está quién es el responsable de cada sistema por parte del contratista, quién es el responsable de Bobis, y Qualifarma era la empresa que iba a hacer el comisionado, ¿no? Que hace el comisionado, de hecho, ¿no? Entonces, Bobis tenía, digamos, que entregar el sistema a Qualifarma y ellos retomaban las labores de comisionado. Entonces, bueno, pues aquí están los responsables y las fechas. ¿Cuándo estaba previsto que nos entregara la contrata? ¿Cuándo nos lo entrega? ¿Cuándo está previsto que Bobis entregue a Qualifarma? ¿Cuándo se lo entregamos efectivamente a Qualifarma? ¿Y cuándo Qualifarma lo acepta y lo aprueba? ¿Vale? Y si está o no firmado el Mechanical Completion. En algún caso veis que está firmado el Mechanical Completion y el CTOP también, y a veces el Mechanical Completion está firmado, pero el CTOP todavía no, pues porque le falta algún detalle, algún documento, alguna cosa. ¿Vale? Y eso es un poco todo. Yo no tengo más, y si queréis son las 6. Nacho, no sé, si queréis pasamos a las preguntas o no sé las preguntas que tengáis o cualquier duda que pueda surgir. Sí, yo he visto una persona que ha hecho una pregunta por el chat, Pedro. Me dice el proyecto oficial que recoge la construcción e instalaciones generales, cómo se tratan las instalaciones del proceso a nivel colegio de arquitectos e industria. No sé si lo estás viendo, Pedro. Pero no, voy a ver si lo activo, perdón un segundillo. Voy a ver si soy capaz de activar el chat. A lo mejor, No lo veo. si dejas de compartir, a lo mejor lo puedes. Ahora abajo. Aquí. Vale. El proyecto oficial que recoge la construcción. Bueno. El proyecto oficial sí recoge en principio, el proyecto de ejecución recoge todo lo que no sea proceso. O sea, recoge el edificio, recoge las instalaciones que no dan servicio a equipamiento de proceso. El equipamiento de proceso va aparte, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel de visado colegial, a nivel de proyecto para ayuntamiento y de legalización de instalaciones, digamos como que esa parte de proceso, de equipamiento de proceso, queda excluido, ¿vale? A nivel de industria, bueno, luego está la parte de licencia de actividad, digamos, que recoge todo el proyecto completo, también el equipamiento de proceso en sí. A nivel de industria, ¿qué se recoge? Se recogen las legalizaciones de las instalaciones que requieren legalización, que básicamente pues son la electricidad en baja y alta tensión, la climatización, el agua potable, los ascensores, la climatización, ya lo dije, y los equipos y aparatos a presión. El resto en principio no, sino, por ejemplo, las clean utilities que no tengan presiones especiales, pues no requieren ninguna legalización especial en el proyecto ejecutivo, ni el cliente paga tasas de licencia para las instalaciones especiales. Eso es la experiencia en este proyecto concreto. No sé si hay más preguntas, o Ignacio, no. En el chat no aparece nada más. No sé si queréis hacer alguna. Adelante, sí. Este es el momento de preguntas y cuestiones. ¿Qué fue la ingeniería? Entendí que los equipos principales los eliminó la propiedad y los equipos... Sí. Y esto es. La ingeniería... Ajustes, etcétera. Sí, la ingeniería se llaman DPS Group, es una ingeniería irlandesa muy especializada en proyectos farmacéuticos que trabaja a nivel multinacional. Ellos realizaron el diseño básico y de detalle
el básico de todo el proyecto y el básico de detalle de las Clean Utilities. Y luego digamos que se asociaron con Aguilera Ingenieros para desarrollar el proyecto ejecutivo y de detalle de la parte de, bueno, pues en principio, de excepto de Clean Utilities del resto, pues estructura y las instalaciones convencionales de climatización, incendios, etcétera. Sí, hay otra pregunta de Rafael Martínez que dice, perdonad, no dispongo de vídeo ni de micro. ¿Cómo se gestionan y controlan las empresas secundarias propias de las contratas y subcontratas? Me refiero, por ejemplo, a las subcontratas de segundo grado, personal autónomo, proveedores, pero para no inferir en la operativa interna de cada empresa con la que directamente se contrata. ¿Son todos los intervinientes finales invitados a las reuniones Lean? Bueno, la gestión, bueno, antes de nada, las contratas para poder hacer cualquier trabajo en la obra requieren tener un permiso de trabajo y una acreditación de todo el personal que va a trabajar. La primera subcontrata y la segunda contrata. ¿Vale? Entonces, todos tienen que estar previamente autorizados en el sistema. Bobby revisa las autorizaciones a nivel de documental y una vez que se revisan y se aprueban, pues pueden trabajar. ¿Vale? Con lo cual, bueno, en principio es la manera de controlarlo. Una vez que están dentro, tantos autorizados, pues es un control normal, como una subcontrata igual que una contrata principal, etc. No sé si me he dejado alguna parte de la pregunta. A ver. Son todos los intervinientes finales invitados a las reuniones Lean Construction. Pero solo a nivel de digamos, de managers, ¿no? O sea, quizás, bueno, en algunos reuniones a nivel de encargado de obra también. ¿Vale? Se les invitaba así, de forma a los managers y algún encargado de obra así que tuviera más relevancia. Muy bien. Gracias. Otro compañero pregunta, ¿la coordinación de obra en cuanto a la seguridad la lleva directamente Pfizer o la contrata principal? La coordinación, el coordinador de seguridad y salud, la figura oficial de coordinador de seguridad y salud, la contrata Pfizer a través de una empresa independiente. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que es una coordinación más, digamos, legal. Al final, Pfizer lo que hace es poner mucho control y lo delega en Bobis y pone hasta 5 personas para controlar, en base a sus sistemas y sus procedimientos, toda la seguridad y salud de la obra. Y me refiero, pues, ellos tienen digamos, sus procedimientos corporativos y su manera de hacer y bueno, pues lo hacen a través de Bobis. Se invita a la coordinadora un poco, tiene trabajo, evidentemente, y ella utiliza el libro de incidencias, el libro de órdenes, perdón, como tiene que utilizarlo. Pero bueno, en principio el procedimiento es más a la anglosajona, digamos, ¿no? Es más Pfizer el que gestiona la seguridad como quiere gestionarla. Y ven más la parte del coordinador como una figura legal necesaria que tienen que contratar y lo hacen aparte, de hecho. Vale, gracias. Yahweh pregunta, enhorabuena por el trabajo realizado. Me gustaría saber varias cosas. ¿Los contratistas tenían cláusulas de revisión de precios en sus contratos para compensar las subidas descontroladas en la pandemia? ¿Qué desviación de coste tuvisteis en la obra? ¿Qué peso tuvo económicamente la seguridad y salud en la obra? A ver, los contratistas no tenían cláusulas de revisión de precios en el contrato porque no era un contrato de mucho plazo. Entonces, cuando no son de tanto plazo no tienen cláusulas de revisión. Sí que nos tocó, debido a las condiciones específicas y la jurisprudencia que se sienta, pues nos tocó renegociar, por ejemplo, el coeficiente de paso en las órdenes de cambio, por lo específico de cada, digamos, de la fase de obra, ¿no? Entonces nos tocó renegociar. En cuanto a cuánto se desvió la hora de plazo, perdón, de precio. A ver, pues es que no sabría decirte exactamente, pero se desvió, evidentemente, se desvió. Este proyecto no era un proyecto, digamos, que con objetivo precio, sino objetivo plazo. Yo creo que se desvió en torno a un 10%, algo así. Muy bien. ¿Y qué peso tuvo? También hay que decir, perdona, también hay que decir que bueno, durante el proceso hubo cambios en el diseño. Si os acordáis de una de las slides, bueno, pues los equipos de proceso tuvieron variación, entraron más tarde de lo previsto y eso nos obligó a tener que renegociar algunas cosas con las contratas. Muy bien. Félix pregunta que con respecto al control de ejecución de obras y recepción de materiales, ¿había alguna restricción de información que chocara con la obligatoriedad de registro en colegio profesional conforme a normativa? ¿Cómo se resolvió? No recuerdo ninguna restricción.
en principio, la verdad. En contratación de materiales, no, la verdad es que no recuerdo, no hubo nada especial que no haya en una obra estándar. Pedro, creo que si no me equivoco, nos hemos dejado qué peso tuvo económicamente la seguridad y salud. Supongo que Sí. la persona de seguridad y salud ha impresionado, como es lógico, como nos impresiona a todos. No sé si tienes en la cabeza cuánto suponía el coste de seguridad y salud. Es que El porcentaje de... O sea, en una obra habitual, está por debajo del a ver, ¿cuánto era aquí? Es que el 2% en ejecución material en una obra estándar, es el obligatorio mínimo, ¿no? Sí. Es que aquí nos fuimos, que no sabría decirte exactamente, Nacho, pero posiblemente... Claro, no, digo... Sí, pero no, decirte una cosa, en una obra de 25 millones de euros, perdón, de 22 millones de euros, 21 y medio, pudo estar en torno al 1,5 millones de euros. Claro, aparte de las medidas de protección colectiva, etcétera, lo que supuso eso, pues solamente el coste de las personas, del equipo de seguridad y salud adicional, que yo tampoco, la verdad es que le pregunto a Pedro, por si tenía idea el tema de las medidas de protección, el tema de las personas, digamos, por los honorarios de las personas que han supuesto las 5 personas de seguridad y salud, pues no lo tengo en la cabeza, no te puedo contestar. Pero vamos, evidentemente... Es que esa cifra que os he dado es el 7% en seguridad y salud. La cifra que se da es un torno a un 7%. Sí, sí. O sea que se gastan mucho dinero y bueno, la verdad es que ellos son empresas que tienen muchos recursos, pagan esos recursos que exigen y luego claro, exigen pues que esos recursos den sus frutos, ¿no? Y la verdad es que un accidente en obra o un incidente, una leve baja por un esguince, por ejemplo, que igual el trabajador está de vuelta en 2 días, no os podéis imaginar lo que significa. Significa un reporte a 3 niveles, conversaciones con unos con otros, lessons learned, qué ha pasado, un análisis causa-efecto. Es una locura. Casi no es bueno tener accidentes nunca, pero casi no lo es por la cantidad de informes que hay que hacer. O sea que, pero bueno. Igualito que en Qatar, ¿eh? Sí. Bueno, es que era para comentarlo, vamos. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? Incluso si queréis formularla abriendo el micrófono para que os oigamos alguna voz distinta. Buenas tardes, soy Félix. Hola, había Félix. hecho una pregunta a través del chat. Me refería a no que hubiera una restricción de este material no se puede poner y tal, sino pues entiendo que por cuestiones de seguridad y de confidencialidad, pues habría algunas instalaciones o algunos recintos o algunas instalaciones que en vez de depositar en el colegio, pues la obra realmente ejecutada, por preservar esa seguridad de Pfizer, no se permitiera que eso se llevara allí. No es el caso. Además es que en la documentación de colegios que se ha presentado en los colegios, la parte de proceso, digamos, como que iba muy capada, ¿no? O sea, de hecho es que no se recoge en detalle. Entonces no se ha dado el caso, ¿eh? Gracias. Nada. Tenía una pregunta, perdón, referente a lo del tema de planning y coste. En una obra normal, imaginemos que hay X porcentaje para planificación. ¿Esta obra que sería 4 veces más de coste o de recursos que en un proyecto normal? ¿Te refieres, Noelia, al equipo de gestión? O sea, lo que representan esas 2 personas full time de planificación dentro del equipo de 23 versus un equipo normal. A ver, esto al final, como decía al principio, los equipos muchas veces en las ofertas que presentamos de Project Management hay clientes que te dicen tú dimensiona un equipo y pon las personas que consideras, otros clientes que te dicen ponme este equipo en concreto, otras situaciones en las que se inicia con un equipo X y a medida que va avanzando la obra o el proyecto, la obra por distintas circunstancias, vas añadiendo o perfiles de seguridad de salud o document controles o personas de planificación.
yo creo recordar, Pedro, corrígeme si me equivoco, que en un momento había una única persona, estaba Antonio, creo recordar, luego entró Fátima, es decir, al principio había una persona de planificación, lo tuvimos que reforzar. Si me preguntas cuántos proyectos tenemos en Bovis con 2 personas de planificación, te digo que solamente este, ¿vale? No es habitual tener, o sea, la persona de planificación específica tiene que ser un equipo razonablemente grande porque la planificación lo suele llevar el project manager o el construction manager. Y bueno, pues te puedo decir que las dos personas de planificación pues puede ser pues eso, multiplicar por 4 la dedicación de una planificación normal en un equipo estándar, digamos, habitual de project management, ¿no? Gracias y enhorabuena, Pedro. Gracias a ti. Vale. Rafael complementa una pregunta anterior diciendo que se refería más a introducir en la planificación estas variables de clima cuando se conocen y proceder al reajuste respecto al comentario, al comentario de condiciones climatológicas tener en cuenta en la planificación. A ver, sí, yo me refería a que hay que definir muy bien en contrato qué significa condiciones climatológicas adversas, que el contrato entre el proveedor y el cliente lo recoja muy bien y que luego el cliente, cuando nos da el plazo, y nosotros lo metemos en primavera, que recoja el plazo considerando todo. Ahora, si contractualmente no definimos qué es condición meteorológica adversa, el contratista siempre puede poner como excusa que ha llovido más de la cuenta, ¿no? Pero eso hay que también cuantificarlo. ¿Cuántos días de más por mes, etcétera? Me refería a eso en cuanto o sea, que esté definido en contrato y que el contratista cuando confirma el plazo lo haya considerado. Para que luego no pueda darte la vuelta al documento y decirte que no, que es que este mes ha llovido más. Muy bien. Gracias, Pedro. Sí. Me preguntaban a alguien, nos hemos saltado, creo, a RG preguntaba si te acuerdas, que no creo que lo tengas así de memoria, ¿recuerdas el número de incidentes y accidentes si es que hubo accidentes? Pues sí hubo, sí. Bueno, accidente Pfizer considera cualquier cosa que tenga una baja, ya no mortal, o sea, no tiene que morirse nadie. O sea, una baja de un día es un accidente. ¿Qué habría? Habría unos, recuerdo, 5 accidentes con baja. Yo los llamaría incidentes. ¿Pero de qué índole, Pedro? ¿Te acuerdas de alguno? Pues mira, una chica que estaba limpiando en las gretas de obra, que metió el pie en un palé, se torció el tobillo, estuvo 2 días de baja, por ejemplo. O un ferralla que durante la fase de construcción de cimentación pisó también mal y se hizo un esguince. Eso fue un accidente. Y son quizá los más graves que tuvimos. Luego hay otro concepto que ellos llaman el near miss, o sea, el que casi es un accidente, casi pasa algo, que estos hubo unos cuantos, y de hecho Pfizer y las grandes multinacionales promocionan esto. Ellos necesitan saber cuántos casi accidentes ha habido para poder prevenir que no los haya, ¿no? Y bueno, pues esos ibas pasando por la obra, veías una operación de izado con cierto peligro, que no estaba balizado del todo, etcétera, y levantamos un informe de ha habido un casi accidente, ¿no? Pero bueno, accidentes yo creo fueron en torno de 5 o 6, si no recuerdo mal, la verdad. Hubo eso y hubo unas 50 bajas por COVID, ¿vale? De este dato durante el proceso, casi no llegó a 50 bajas por COVID en el año y pico que estuvimos y bueno, y fatalidades no hubo, afortunadamente. Pues todo un éxito, la verdad. Sí, sin duda. Todo un éxito, sí, es verdad. Bueno, muy bien. No veo más preguntas. ¿Alguna duda más que tengáis por ahí que queréis formular? Si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Sobre todo porque los alumnos del máster tienen clase ahora a las 6:30. Entonces que tengan un pequeño descanso previo, que puedan levantarse y tomarse un café para poder continuar con la siguiente clase, que tienen otras 2 horitas todavía. Pues si queréis lo dejamos aquí, si os parece bien. Pues bien, ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y por mi parte, Pedro, enhorabuena. Cada vez que te oigo contar más me enorgullezco más. Muchas gracias, Pedro. Pues muchísimas gracias también de nuestra parte, desde la Fundación Escuela de Edificación y mi nombre propio también, pues gracias Pedro, gracias Ignacio
Ha sido muy interesante. Me llama muchísimo la atención el uso de la herramienta Primavera, que pocas empresas lo usan. Es verdad que es un software caro, que no es barato, pero en obras de esta envergadura es una herramienta necesaria. Y habéis demostrado claramente la utilidad que tiene. Es un tema a replantearse, ¿no? Claramente. Así es que enhorabuena, muchísimas gracias por vuestra intervención y seguir así, adelante, haciendo bien las cosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestro Muchas gracias a todos por vuestra atención. Los alumnos del máster os esperamos ahora. Un descansito, 6:30, abrimos la sesión del enlace de Zoom de las clases del máster habitualmente. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos y nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Y que disfrutéis. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias, Ignacio, Pedro. Gracias. Gracias.